Como les comenté, hoy vamos a comenzar la clase de hoy. El objetivo es repasar lo que tiene que ver con bombas, ¿no es cierto?, a través de la resolución de dos problemas expositivos. ¿Ya? Y finalizando eso, que vamos a terminar un poquito más temprano, van a tener el taller con retroalimentación, o sea, la tarea con retroalimentación, y van a tener una tarea, ¿no es cierto? La primera evaluación es individual, ¿no es cierto? Y van a tener la opción de retroalimentar sus respuestas, ¿no es cierto? Les vamos a informar las preguntas malas y ustedes van a poder subir la resolución de la pregunta mostrando la respuesta correcta, ¿ya? Y por otro lado van a tener una tarea grupal, ¿no es cierto?, donde van a tener que resolver un problema de flujo de fluido un poquito más complejo, ¿ya? La idea es que lo resuelvan grupalmente y que suban ese desarrollo a Canvas para poder revisarlo con posterioridad, ¿cierto? Y eso se va a ajustar a las ponderaciones que ya tenemos disponibles en Academia, ya que ya le hemos subido la mayoría de las notas. Eso, viendo lo que hemos hecho versus lo que teníamos planificado, probablemente vamos a tener que mover algunos porcentajes, porque no hemos hecho todas las evaluaciones que nos hubiese gustado hacer. Ahí sí, ahí vamos a ir informando la fórmula que vamos a utilizar para hacer esa corrección, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que se les acabó de comentar? Profe, Sí. el taller, el que es individual y el grupal, ¿cuánto es el plazo? Debiera ser una semana. Ya, disculpe, como que me molestó un poquito la mascarilla. Sí, debiera ser una semana, ¿ya? Entonces, y obviamente tienen que abrir el taller y tener tiempo suficiente para terminarlo en el plazo establecido, ¿cierto? Entonces, si son, no sé, 7 días, tienen que tomar en cuenta que probablemente van a ser 3 o 4 horas de trabajo, y ahí lo van a tener que entregar por lo menos la parte individual, y el trabajo grupal lo que van a hacer es que va a estar disponible y después subir el desarrollo del mismo a la plataforma, ¿no es cierto? Y eso también van a tener un plazo establecido. ¿Está claro? Sí, gracias. Ya. ¿Han podido revisar el material que está en Canvas o lo tienen un poquito botado el curso? Como para saber cómo enfrentar esta clase. Yo el último al menos no lo pude revisar. Ya, pero ¿han revisado por lo menos la cápsula de video de bombas? No, profe. No, pero igual estaba disponible hace tiempo. Si recuerden que las movilizaciones terminaron la semana pasada, disculpen por ser majadero con eso, ¿ya? Es súper importante que revisen el material que está en Canvas antes de entrar a la clase, ¿ya? Eso era uno de los compromisos que habíamos hecho para ambas secciones, ¿no es cierto? Se requiere una dedicación mínima del curso, y eso es revisar el material antes de entrar a las clases, o si no, lo que vamos a hacer acá no va a ser muy fructífero, ¿ya? Dado que no lo han revisado, ¿ya? Yo esperaría que lo hubiesen hecho, ¿ya? Y apelo a que lo hagan de ahora en adelante, o si no van a tener problemas en el curso, ¿no es cierto? No son efectivas las clases, todas las actividades que nosotros preparamos como docentes no son igual de efectivas si no ustedes no revisan el material, ¿ya? Recuerden que no los podemos tratar como niños, ya son todos unos adultos, ¿no es cierto? Entonces, una persona que está estudiando en la universidad requiere de que se revise el material antes, ¿ya? Requiere de cierta dedicación, ¿cierto? Hemos preparado harto material para el curso, y la idea es que ustedes utilicen ese material, ¿ya? Y si ustedes no lo utilizan, en el fondo están desaprovechando todas las instancias de aprendizaje que tiene la universidad para ustedes. Y además es súper poco efectivo que ustedes entren en las clases, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo apelo a que se pongan las pilas en ese aspecto, ¿ya? No sé cómo enfrentar esta situación. Ya, el video debiera durar aproximadamente, pucha, es que estoy justo no estoy ni siquiera en mi casa, entonces me complica un poco el tema de que no hayan revisado los videos, ¿ya?
Yo apelo que lo vayan a hacer. Vamos a partir las clases, voy a tratar de ir explicando algunas cosas que estaban en la cápsula de video. Ahí si no entienden, me van preguntando. Y después obviamente tienen que revisar la cápsula de video que está disponible. ¿Ya? Es responsabilidad de todos ustedes revisarla. Y es responsabilidad de ustedes que esta clase sea mucho más efectiva. Ustedes tienen una parte del trabajo y yo tengo otra parte del trabajo, ¿no es cierto? Entonces, tienen que empezar a trabajar ese aspecto. Ya no es primera vez que pasa esto, ¿ya? Además, otra cosa de lo que nos tiene preocupado para ambas secciones con la profesora Gabriela es que los talleres que hemos hecho en clases tienen muy bajas calificaciones, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Recuerden que tienen que tener arriba de 4, ¿no es cierto? Y las notas están en franca caída, ¿no es cierto? Partimos bien y tenemos media de 2.5, 2.9 en las últimas talleres grupales. Entonces, si ustedes no se ponen las pilas con los talleres grupales, se van a echar el ramo. Y sí, por favor, tengan harto cuidado, también con las tareas, ¿ya? Ustedes tienen que evidenciar que trabajaron de manera grupal. Si no lo evidencian, no van a tener la misma nota. Entonces, si en el fondo no se ponen las pilas con las actividades que estamos haciendo, se pueden echar el ramo, ¿no es cierto? Y no van a tener mucho que alegar porque esto requiere dedicación de parte de ustedes. Este curso está pensado para que ustedes trabajen un poquito antes y acá aprovechemos de la mejor manera las instancias sincrónicas, ¿ya? Ahí sí se los voy a repetir la última vez, ¿no es cierto? O si no, voy a llegar y pasar las clases y ustedes tendrán que ver cómo se las arreglan de ahora en adelante. ¿Ya? Siempre nosotros suponemos que revisan el material, que fue el compromiso que hicimos al comienzo del curso. ¿Ya? Les voy a compartir la pantalla y obviamente apelo que ustedes revisen el material. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Ya. Y entonces este es el primer problema que vamos a resolver en conjunto, ya que es un problema de determinación de caudal de operación de un sistema, ya que es un problema más o menos clásico que queda bajo el paraguas de los problemas tipo 2, ya que son un tipo de problemas de flujo fluidos que nos permite determinar el caudal de un sistema dado, la altura de la bomba que se desarrolla en ellos. ¿Ya? Entonces voy a compartir, disculpenme un poquito. Ya. Ya vamos a leer el problema. Una bomba centrífuga bombea agua entre dos estanques abiertos a través de 100 pies de cañería de 8 pulgadas de diámetro. Ya eso es una cañería más o menos importante. Deberá ser, guardando las proporciones, mi mano debe medir unos 20 centímetros, debe ser así una cañería. Eso es una cañería bien grande que se utiliza normalmente a nivel industrial. El sistema de cañerías tiene 4 codos de 90 grados regulares, una válvula de mariposa y otra de bola. Si la rugosidad del material es 6,67 por 10 elevado a menos 4 pies y el sistema tiene una ganancia de altura estática de 30 pies, nos preguntan cuál es el caudal de operación del sistema. Usted piensa que la bomba fue una buena elección y ustedes tienen que explicar. Ya, recuerden que en las clases anteriores, antes de las movilizaciones, nosotros vimos 3 tipos de problemas. Problemas tipo 1, donde nosotros determinábamos diferencias de presión o diferencias de altura. Problemas tipo 2, donde nosotros determinamos caudales de operación. Y problemas tipo 3, donde nosotros determinamos el diámetro de las cañerías, ¿cierto? Esto del caudal de operación de la bomba se clasifica como un problema tipo 2, ¿ya? Y por eso es tan importante tener este approach antes de estudiar las bombas, ¿ya? Bueno, acá nos entregan algunas conversiones de unidades relevantes, ¿no es cierto? Algunas constantes físicas que son importantes, como la aceleración de gravedad, la densidad del agua y la viscosidad dinámica y cinemática, y los coeficientes de resistencia de los accesorios que se mencionan en el trabajo. Para yo poder caracterizar el funcionamiento de una bomba, ¿ya? Esto se hace a través de una curva de operación, ¿ya? Esta curva de operación consta de varias partes, ¿ya?
La primera parte de esta curva de operación nos habla de cómo cambia la altura de elevación de la bomba en función del caudal. ¿Qué es la altura de elevación de la bomba? Nosotros tenemos nuestra ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Y en esta ecuación de Bernoulli sale un término de H de una máquina térmica o H de una bomba, ¿no es cierto? Y ese H de la bomba depende del caudal que se está moviendo por el sistema. Entonces, para este caudal, por ejemplo, nos debiera dar una altura de la bomba aproximadamente de 70 pies. ¿No es cierto? Y ahí vamos a tener una función biyectiva que nos va a entregar la altura de elevación de la bomba en función del caudal. Y obviamente, como nosotros sabemos que la ecuación de Bernoulli también depende del caudal o de la velocidad promedio del sistema, el sistema se va a ajustar para que entregue la bomba justo la cantidad de energía para satisfacer los requerimientos de energía del sistema, ¿cierto? Y dado eso, pues vamos a poder, si nosotros esbozamos los requerimientos de altura de elevación del sistema y los intersectamos con lo que entrega la bomba, nosotros vamos a encontrar un caudal en el cual se intersectan ambas curvas, ¿no es cierto? Los requerimientos de altura y elevación del sistema vienen de la ecuación de Bernoulli y lo que nos entrega la bomba tiene que ver con este diagrama que se muestra aquí, que es la curva de operación del sistema. Dado ese caudal de operación, ¿no es cierto?, que nos entrega la bomba, nosotros podemos determinar una eficiencia. La eficiencia es la potencia hidráulica que nosotros transferimos al fluido, dividida en la potencia gastada en andar la máquina, ¿cierto? Entonces nosotros si tenemos una bomba de 2 HP, esos 2 HP no se entregan íntegramente al fluido, sino una fracción de él, ¿no es cierto? Nosotros gastamos los 2 HP, pero estamos entregando, por ejemplo, 1 HP. Y eso significa que la bomba tiene una eficiencia de 50%, y nosotros apelamos a elegir una bomba que funcione con la máxima eficiencia posible. Entonces, tomando en cuenta aquello, el caudal de diseño de la bomba es el caudal de máxima eficiencia. En este caso, como la eficiencia es máxima en este punto, nosotros tenemos que el caudal de diseño de la bomba es de aproximadamente 1800 galones por minuto. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta ese detalle al momento de hablar de las bombas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que acabamos de resolver? ¿O explicar? No, profe. Ya. Bueno, la primera patita de los problemas de bombas es siempre hacer la caracterización del sistema, ¿ya? Y para poder hacer la caracterización del sistema tenemos que hablar de las cotas de Bernoulli, ¿no es verdad? Entonces aquí voy a mover el diagrama de la bomba al ladito y vamos a desglosar lo que son las distintas partes de la ecuación de Bernoulli. Dice, el sistema de cañerías tiene 4... ya, primero, si nosotros leemos el problema dice una bomba centrífuga bombea agua entre 2 estanques abiertos. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos de estanques abiertos, la presión de sobre la superficie de esos estanques es 0, ¿no es cierto? Porque están en contacto con la atmósfera. Entonces, si eso lo escribimos, nosotros podemos decir que... oh, disculpen, que había algo en la mesa. Como son estanques abiertos. La presión sobre la superficie de los estanques van a ser igual a 0. Y delta P, o sea, la diferencia de presión, también va a ser igual a 0. En forma adicional, como son estanques abiertos, la velocidad con que se mueven las superficies de esos estanques, como son el área transversal de esto es muy grande, la velocidad con que se mueven también es muy pequeña. Entonces vamos a decir que V1 es igual a V2 y esto va a ser igual a 0, donde 1 es el punto de inicio del movimiento del fluido y 2 es el punto final del movimiento del fluido. De esta manera, la diferencia cuadrática de velocidad de la ecuación de Bernoulli va a ser igual a 0. Y nos informan, ¿cierto? Si seguimos leyendo el problema, nos dicen que el sistema tiene una ganancia de altura estática de 30 pies. Eso quiere decir que el delta Z es positivo, ¿cierto? Esto quiere decir que
el estanque de llegada está 30 pies encima del estanque de salida. O la diferencia de altura entre estos estanques son de 30 pies. O de la superficie de estos estanques 30 pies. Entonces, dado eso, tenemos todo el lado izquierdo de la ecuación de Bernoulli, es decir, tenemos resuelto delta P partido en gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G, ¿cierto? Entonces tenemos resuelto este término de acá, este término de acá y este término de acá. Y esto recuerden que tiene que ser igual a menos delta H menos H bomba, en este caso. Entonces nos quedaría por desglosar el término de delta H, ¿cierto? Para eso tenemos que echarle mano a los accesorios que va a tener nuestro sistema. Entonces, el sistema tiene una cañería con 4,90 grados regulares, una válvula de mariposa y otra de bota. Entonces ahí nos tenemos que acordar de eso al momento de determinar las disipaciones viscosas secundarias, ¿no es cierto? Que tienen que ver con los accesorios como válvulas, codos, coplas, contracciones, filtros, whatever, ¿no es cierto? Entonces, dado eso, vamos a tener que determinar las disipaciones viscosas, ¿no es cierto? Esas son las secundarias y las primarias las determinamos con la rugosidad de nuestro material para encontrar el coeficiente de fricción. Entonces aquí fíjense que, dado que nosotros no conocemos el caudal, no vamos a conocer el número de Reynolds y no vamos a poder encontrar el coeficiente de fricción, para lo cual nos vamos a tener que dar una adivinanza, ¿no es cierto? Esa adivinanza va a ir en la siguiente línea. Nosotros vamos a hacer una suposición y al final del problema la vamos a demostrar. Normalmente la suposición que les voy a mostrar es una muy buena suposición porque aplica en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a determinar las disipaciones viscosas primarias. Entonces, las disipaciones viscosas primarias se relacionan con el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? El coeficiente de fricción tiene dos partes, ¿no es cierto? La primera tiene que ver con el número Reynolds y otra con la aspereza relativa. El número de Reynolds no lo conocemos, porque depende de la densidad, la velocidad, el diámetro partido por la viscosidad, y la aspereza relativa sí la conocemos porque tenemos el diámetro de la cañería y la aspereza absoluta del material. Nosotros sabemos que la aspereza absoluta del material la informamos como un dato, 6,67 por 10 elevado a menos 4 pies, y dividido el diámetro de la cañería, y el diámetro de la cañería son 8 pulgadas, y esas 8 pulgadas las transformamos a pies, ¿cierto? Esas 8 pulgadas las dividimos en 12, y eso nos debería dar en pies, y la aspereza relativa, en este caso, va a ser de 0,001. ¿Ya? Mi recomendación para poder resolver este problema es tomar en cuenta solamente la aspereza relativa de nuestro material, ¿cierto? Si la tomamos en cuenta, ¿cierto? Este valor de acá, y nos vamos al diagrama de Moody, ¿cierto? El 0,01 se ubica en la curva roja que se muestra en la figura, ¿cierto? Que corresponde a la aspereza relativa que acabamos de determinar. Aquí me faltó un 0, disculpen. Aquí. ¿Cierto? Tenemos esta aspereza relativa y vamos al diagrama de Moody y encontramos esa aspereza relativa que corresponde a esta curva roja. Y si nos fijamos en esta curva roja, si nosotros nos ubicamos en la zona de flujo turbulenta completamente desarrollado, que es la envolvente que se encuentra a la derecha de esta curva que se muestra acá, el coeficiente de fricción no depende del número de Reynolds, o depende muy levemente. Entonces lo que vamos a suponer para poder resolver este problema es que
Vamos a suponer que nos encontramos en flujo turbulento completamente desarrollado, es decir, vamos a tener un número de Reynolds más o menos arriba de 2 por 10 elevado a 6. Si eso está de ese orden de magnitud, el coeficiente de fricción va a ser el que acabamos de suponer. ¿Alguna duda o consulta con lo que les acabo de comentar? De la suposición de flujo turbulento completamente desarrollado. No, profe. ¿No? Ya. Entonces, tomando en cuenta ese supuesto, vamos a encontrar que el coeficiente de fricción tiene un valor de 0,019. Entonces, esto es flujo turbulento completamente desarrollado. Ya, por si acaso, ese signo de ahí significa completamente. ¿Ya? Es una manera de abreviar la escritura y alivianármela a mí. Entonces, cuando nos encontramos en flujo turbulento completamente desarrollado, encontramos que el coeficiente de fricción es 0,019 porque ahí se estabiliza el coeficiente de fricción en función del número de Reynolds. Entonces, tomando en cuenta este coeficiente de fricción, ¿cierto?, que se relaciona con este supuesto, vamos a encontrar las disipaciones viscosas. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el coeficiente de fricción es 0,019 y ahora lo que vamos a necesitar es encontrar la dependencia de la velocidad con el caudal, ¿cierto? ¿Por qué es tan relevante tener la dependencia de la velocidad con el caudal? Porque en algún minuto vamos a tener que encontrar la intersección entre la altura de elevación de la bomba y los requerimientos de altura de elevación del sistema, que los vamos a esbozar en esta misma gráfica que se muestra aquí. Entonces, la velocidad, en este caso, recuerden que es el caudal partido por el área transversal. Nosotros sabemos que el área transversal es pi cuartos partido por el diámetro al cuadrado y ese 4, como está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia arriba. Entonces va a ser 4 por Q por pi por el diámetro al cuadrado. De esta manera, si nosotros reemplazamos, esto va a ser 4 por Q partido por pi por 8 partido en 12 pies al cuadrado. De esta manera, la dependencia que existe entre la velocidad del caudal es 2,86 por Q, donde el Q dimensionalmente tiene que tener unidades de pies cúbicos partido por segundo para que sea dimensionalmente homogénea esta ecuación que se muestra acá. ¿Ya? Dado eso, ahora vamos a encontrar las disipaciones viscosas primarias y secundarias. Conocemos el coeficiente de fricción, que lo dedujimos en la diapositiva que está más adelante, que esto era 0,019. Y de esa manera vamos a poder encontrar las disipaciones viscosas de nuestro problema. Entonces nosotros sabemos que delta H es igual a F L partido en D más, como no hay cambios de sección transversal en nuestro sistema, la velocidad asociada a las disipaciones viscosas siempre va a ser la misma. Y
más la sumatoria de los coeficientes de resistencia, y esto va a ir por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Entonces, nosotros sabemos que este coeficiente de fricción tiene un valor de 0,019. ¿Cierto? Si nos volvemos al enunciado del problema, la cañería tiene 100 pies de largo, entonces el L asociado a las disipaciones viscosas primarias van a ser de 100 pies. Y esto partido por el diámetro, y el diámetro va a tener un valor de 8 pulgadas, y eso lo cambiamos a pies para que sea dimensionalmente homogéneo con esta unidad de acá. Más la sumatoria de los coeficientes de resistencia. Entonces vamos a las cosas que tenemos subrayadas acá, ¿cierto? Y acá nos dice que el sistema tiene 4 codos de regulares de 90 grados, una válvula de mariposa y otra de bola, ¿cierto? Si vemos el enunciado acá, nos dice que los 4 codos de 90 grados tienen un valor de 1,5, la válvula de mariposa tiene un valor de 2 y la válvula de bola una de 1,5. Entonces tenemos que multiplicar 5, o sea, 4 por 1,5 más 1,5 más 2. Y eso nos daría el total de las disipaciones viscosas primarias, o sea, secundarias. Dado eso, sería 1,5 asociado a la válvula de mariposa, 4 por 1,5 asociado a los codos, más 2 asociado a la válvula de bola. ¿Cierto? Y esto es por la velocidad al cuadrado, y la velocidad al cuadrado encontramos una dependencia de esta con el caudal del sistema. Entonces esto va a ser 2,86 por Q al cuadrado, y esto va a ir dividido por la aceleración de gravedad en el sistema inglés por 2. Entonces sería 2 por 32,2, que es la aceleración de gravedad en el sistema inglés. Al encontrar el valor de esto en función del caudal, nos daría la siguiente expresión. Entonces delta H tiene que ser igual a 1,57 por Q cuadrado. Y eso nos habla de las disipaciones viscosas que va a tener nuestro sistema en función del caudal, ¿cierto? Suponiendo que estamos en flujo turbulento completamente desarrollado, que fue el supuesto que nosotros tomamos para poder encontrar el coeficiente de fricción. ¿Alguna duda, consulta con lo que acabo de resolver? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, tomando en cuenta esto, ahora vamos a tratar de enlazar esto con la ecuación de la bomba. Ya, para eso vamos a tener que reemplazar todo esto, o sea, la disipación viscosa que acabamos de encontrar, más las cotas de Bernoulli que encontramos en la primera diapositiva, que son estas de acá, y dado eso vamos a poder encontrar los requerimientos de altura y elevación del sistema. Fíjense que encontramos esta expresión y esta expresión. Esto quedó en función del caudal, y esto nos va a entregar los requerimientos de altura y elevación en función del caudal para nuestro sistema. Y por otro lado vamos a tener la cantidad de energía que nos entrega la bomba, y va a haber un punto de intersección entre ambas curvas, y ese va a ser el caudal de operación de nuestro sistema. Dado eso, nosotros reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. Recuerden que esto es delta P partido en gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G, y esto tiene que ser igual a menos delta H menos H de la bomba, en este caso, que es la máquina térmica que está asociada a nuestro sistema. Entonces, si vamos acá, lo que habíamos deducido es que la diferencia de presión entre ambas superficies de los estanques va a ser igual a 0, porque son estanques abiertos. Entonces delta P va a ser igual a 0.
Entonces, vamos a despejar esta ecuación acá. Forma adicional, como también eran estanques abiertos, la velocidad con que se mueven sus superficies también es despreciable, tal como se especificó acá. Entonces la diferencia cuadrática de velocidad también es igual a 0. De forma adicional, en el problema nos habían informado que el sistema tenía una ganancia estática de 30 pies, y esto lo consignamos en esta parte de aquí de esta diapositiva, ¿cierto? Entonces el delta Z va a ser de 30 pies. Entonces esto de aquí va a tener un valor de 30 pies. Y por último, determinamos las disipaciones viscosas de nuestro problema, y estas nos habían dado 1,57 por Q cuadrado. Y recordemos siempre que estas disipaciones viscosas es suponiendo que el flujo es turbulento, completamente desarrollado. Entonces solo consignamos. Entonces esto de aquí es 1,57 por Q al cuadrado. Entonces, al reordenar esta ecuación, vamos a encontrar los requerimientos de altura de elevación de nuestro sistema. Entonces, menos H bomba va a ser igual a 30 pies más, ¿no es cierto? Esto de acá es negativo y va a pasar positivo. Esto nos va a dar 1,57 por Q al cuadrado. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación, menos H bomba va a ser igual a, no, miento. Eso lo vamos a hacer después. Ya. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que esbozar la curva en esta curva que tenemos aquí, ¿ya? Para eso vamos a tener que tomar caudales, ¿no es cierto?, que acá en la gráfica se encuentran en galones por minuto, transformarlos a pies y posteriormente encontrar la altura de elevación asociada en función de la ecuación que acabamos de tomar en cuenta, ¿ya? Entonces recordemos que esta ecuación de acá es 30 más 1,57 por Q al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta sería la donde el Q se va a encontrar en pies cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el caudal en pies cúbicos, ¿cierto? Y tomando este factor de conversión, que un pie cúbico son 448,83 galones por minuto. Entonces vamos a tomar este factor de conversión, un pie cúbico va a ser igual a 448 galones por minuto. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que la curva barre desde 0 hasta 2400 galones por minuto. Entonces vamos a escribir una serie creciente de caudales. 0, 400, 800, 1200, 1600 y 2000. ¿No es cierto? En función de lo que nosotros podemos observar en la curva de operación de nuestra bomba. Dada esa curva de operación de esa bomba, nosotros vamos a transformar esos caudales a pies cúbicos por segundo. ¿Qué significa CFS? Cubic feet per second. Ya por eso se escribe de esa manera, que es exactamente esta unidad. Entonces, nosotros tomamos que 0 galones por minuto van a ser 0 pies cúbicos por segundo, 400 galones por minuto, ¿no es cierto? Esto lo dividimos por 448 y nos va a dar 0,89, y así hacemos la transformación de galones por minuto a pies cúbicos por segundo. Entonces, tomando en cuenta estos caudales, nosotros los reemplazamos en la ecuación de la bomba y nos va a entregar los requerimientos de altura de elevación de nuestro sistema. Entonces, para el caudal de 0,
pies cúbicos por segundo nos va a dar 30, 0,8931, 1,7834 y así sucesivamente vamos a barrer los caudales en galones por minuto. Dados estos caudales y esta altura de elevación, nosotros bozamos la curva de requerimientos de altura de elevación de nuestro sistema. ¿No es cierto? Vamos graficando los puntos y interpolamos una curva que una todos estos puntos, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar que los requerimientos de altura de elevación del sistema se intersectan en este punto con la altura de elevación de la bomba. Y de esa manera vamos a tener un caudal de operación de aproximadamente 1.700 galones por minuto. Entonces, el caudal de operación de nuestra bomba son 1.700 galones por minuto. ¿No es cierto? Y si miramos la eficiencia, ¿cierto? La eficiencia de esta bomba es de aproximadamente un 90%. ¿No es cierto? Y curiosamente estamos en el punto de operación, o sea, en el punto de diseño de la bomba, ¿no es cierto? Que es el punto de máxima eficiencia. Entonces, dado eso, que tenemos la eficiencia del 90%, podemos decir que la bomba está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Fíjense que ya tenemos la conversión, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer es verificar que el sistema funciona en flujo turbulento completamente desarrollado, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Recordemos que nosotros dedujimos una funcionalidad entre la velocidad y el caudal, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la velocidad es igual a 2,86 por el caudal. Y el número de Reynolds, ¿no es cierto?, es rho BD partido por nu, y obviamente conocemos esto. Recordemos que en el enunciado del problema nos entregan la viscosidad cinemática, ¿ya? Entonces, recordemos que esta es igual a la densidad partido, o sea, la viscosidad partido por la densidad. Tomando en cuenta estas consideraciones, vamos a encontrar el número de Reynolds asociado a nuestro sistema. Entonces, lo primero es encontrar la velocidad del sistema, ¿no es cierto? O sea, encontrar el número de Reynolds. ¿No es cierto? Recordemos que esto es rho BD partido en nu, ¿cierto? Si esto lo dividimos por la velocidad, esto sería B de partido por la viscosidad cinemática, ¿cierto? Y esto a su vez, la velocidad es igual a 2,86 y el caudal era de 1.700 galones por minuto y eso lo dividimos por el 448 que nos va a permitir cambiarlo a pies cúbicos por segundo. Y por otro lado tenemos el diámetro de la cañería, que era 8, y la viscosidad cinemática de nuestro problema era 1,2 por 10 elevado a menos 5. De esa manera, el número de Reynolds asociado a nuestro problema va a ser 6,01 por 10 elevado a 5. ¿Cierto? Entonces, si nosotros vamos al gráfico de Moody, ¿cierto?, a la misma curva que teníamos anteriormente y buscamos el 6,01 por 10 elevado a 5, encontramos que nos da aproximadamente 0,02 el coeficiente de fricción, ¿no es cierto? Como es tan cercano, la diferencia que va a existir entre la estimación que hicimos de la disipación viscosa va a ser muy cercana y por lo tanto el cálculo que hicimos del caudal de operación no va a variar mucho. Entonces podemos suponer que la estimación que hicimos está bien, ¿ya? Y dado eso, porque en el fondo aquí con el caudal que acabamos de determinar nos va a entregar un coeficiente de fricción de 0,02 y antes teníamos un coeficiente de fricción de 0,019.
Entonces, obviamente, es muy chiquitita la diferencia, está del orden del 5% y por lo tanto el error que vamos a cometer al tomar en cuenta este valor versus este va a ser muy pequeña. Y si volvemos a iterar y a demostrar esto, vamos a encontrar que no van a haber muchas diferencias. Entonces, el caudal de operación va a ser muy cercano a los 1700 galones por minuto y la estimación mínima que hicimos también. ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿Alguna duda? Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Ya. ¿Les parece que nos demos un break de unos 5 minutitos? O sea, retomar la clase a 5 para las 9 para resolver el segundo problema. Sí, profe. Ya. Súper, nos vemos en 5 minutitos. Les voy a dejar proyectado el segundo problema para que lo puedan anotar y podamos avanzar con más facilidad en la segunda parte de la clase. Nos vemos en breve.
Ya. Ya, resolveremos el segundo problema que tenemos planeado para la clase. ¿Me escuchan bien? ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha. Sí se escucha, Ya. profe. Genial. Ya. Entonces, un problema ligeramente distinto, es cortito. Ahí sí, probablemente vamos a tratar de resolver otro problema después, ya que uno de los que está propuesto en la... que se los subimos resueltos. Y dice, aceite con una densidad o con un peso específico de 1,49. No, esto debiera ser densidad, ¿no es cierto? Por las unidades, con una densidad de 1,49 slack pie cúbico y una viscosidad de 2 por 10 elevado a menos 5 libras por segundo por pie cuadrado, es bombeado a través de un sistema de cañería que se muestra en la figura a una velocidad de 4,6 pies por segundo. La presión del sistema, 200 pies aguas arriba, es de 5 psi, como se muestra acá. Si la cañería tiene un diámetro de 2 pulgadas y una rugosidad relativa de 0,001, encuentra la altura de elevación que la bomba debe suministrar. Considera que alguna de las bombas que se adjunta le sería de utilidad, explique. ¿Ya? Y las bombas que hay que evaluar son las que se muestran en esta curva de operación. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar la altura de elevación asociada al caudal que nosotros tenemos y dado eso, ver si alguna de las bombas nos sirve. ¿Ya? Entonces, la primera parte nos vamos a enfocar en tratar de encontrar la altura de elevación del sistema y dada esa altura de elevación después nos metemos en el diagrama de la bomba. Ya. Vamos a considerar, ¿cierto?, que el punto 1 de nuestro sistema ya, ahí sí. Entonces, nosotros vamos a considerar que el punto 1 de nuestro sistema está acá y el punto 2 es la superficie del estanque. Entonces, si nosotros consideramos B1 va a ser 4,6 pies por segundo. Y como el punto 2 está sobre la superficie de un estanque, la velocidad 2 va a ser igual a 0. Y de esa manera, la diferencia cuadrática de velocidad va a ser menos 21,16. O sea, sería 0 menos 4,6 al cuadrado. Va a ser menos 21,16 pies cuadrados partido por segundo cuadrado. Por otro lado, nos informan que la presión en el punto 1 son 5 psi, ¿no es cierto? Los 5 psi son libras por pulgada cuadrada, que es lo que equivale a un psi. Y vamos a hacer la transformación de unidades de pulgadas a pies. Nosotros sabemos que 12 pulgadas es un pie. Entonces, esto lo elevamos al cuadrado y nos va a hacer la transformación de PSI a libras por pie cuadrado. Entonces, de esta manera nos va a dar 720 libras partido por pie cuadrado. Y como el punto 2 se encuentra sobre la superficie del estanque,
la presión 2 va a ser igual a 0, y eso significa que la diferencia de presión va a ser de menos 720 libras por pie cuadrado. Finalmente tenemos que determinar la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? El punto 1 lo podemos tomar como referencia de altura, y esto quiere decir que Z1 va a ser igual a 0 y Z2 está 20 pies encima del punto 1, por lo tanto va a valer 20 pies. Esto quiere decir que la diferencia de altura va a ser de menos 20 pies. Entonces ya tenemos la diferencia de presión, velocidad y altura asociado a nuestro problema. ¿Alguna duda? Consulta con lo que les acabo de explicar. ¿Está todo claro? Ninguno, profe. Ya. Dado eso, ahora vamos a determinar las disipaciones viscosas primarias y secundarias para finalmente encontrar las disipaciones viscosas primarias, o sea, totales, y posteriormente encontrar la altura de elevación de la boca. ¿Cristóbal? ¿Por qué ¿Sí? el delta Z queda negativo? Ya. No, no es negativo, tienes toda la razón. ¿Cierto? Sí, son 20 pies. Tenías toda la razón. Entonces vamos a tratar de arreglarlo. Ahí sí. Gracias por la acotación, Cristóbal. No me había dado cuenta. Ya. Ahora, lo que sigue es determinar las disipaciones viscosas, para lo cual vamos a necesitar el coeficiente de fricción, ¿cierto? Nos informan que la aspereza relativa de nuestro material, E sobre D, tenía un valor de, si volvemos a la diapositiva, tiene un valor de 0,001. Y ahora lo que nos queda determinar es el número de Reynolds, ¿cierto? Número de Reynolds, recordemos que es ρ b d partido por nu. Rho, recuerden que nos informan en el problema, esto no es densidad, sino, o sea, no es peso específico, sino densidad. Recuerden, eso lo podemos deducir por las unidades del sistema, o sea, de la variable, que son slack pie cúbico. Entonces vamos a tener que la densidad va a ser 1,49 y la viscosidad 2 por 10 elevado a menos 5. Y el diámetro de la cañería son 2 pulgadas. Entonces, esto va a ser 1,49, suponiendo que todas las unidades son dimensionalmente homogéneas, por lo tanto no las vamos a anotar, porque sabemos que la densidad es en slack pie cúbico, la velocidad en pie partido por segundo, el diámetro en pies y la viscosidad en libras partido por pie cuadrado por segundo. Entonces, esto va a ser por 4,6 por el diámetro, ¿cierto? Que sería 2 partido en 12, donde el 2 son las 2 pulgadas partido en 12, ese factor de conversión a pies. Y esto está dividido por la viscosidad, que son 2 por 10 elevado a menos 5. De esta manera, el número de Reynolds va a ser 5,7 por 10 elevado a 5. Si nosotros vamos al diagrama de Moody correspondiente para encontrar el coeficiente de fricción, ¿ya? Vamos a encontrar que, dado la aspereza relativa y el número de Reynolds, que era, recordemos que era 5,7 por 10 elevado a 5, que es aproximadamente 6, encontramos que el coeficiente de fricción es 0,02.
Dado eso, ahora encontramos las disipaciones viscosas, ¿cierto? Y acá. Entonces, nosotros sabemos que como no hay cambio de secciones transversales, nosotros podemos ocupar la misma velocidad para todas las pérdidas primarias y secundarias. Entonces, nosotros sabemos que delta H es F L partido en D más la sumatoria de los coeficientes de resistencia por la velocidad al cuadrado partido en 2G. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir reemplazando cada uno de los miembros que acabamos de encontrar. Recordemos el F 0,02. El L son 200 pies. Si nosotros vamos al enunciado del problema, encontramos que el largo de las cañerías son 200 pies. Eso dividido el diámetro, que sería 2 partido en 12, más los accesorios. Si nosotros vemos el esquema del problema, ¿cuántos accesorios nosotros tenemos? Tenemos una válvula, ¿no es cierto? No sé qué tipo de válvula es, pero debiera ser una válvula de paso, ¿ya? Que es una válvula de paso que corta y da el paso del fluido. Por ejemplo, podría ser una válvula de... ¿Aló? No sé si eso fue retorno. Sí, supongo que sí. Entonces acá vamos a tener una válvula de paso y eso daría el estanque de llegada de nuestro fluido. Normalmente siempre se ponen válvulas abajo de los estanques para poder reparar la bomba, ¿cierto? Porque si este estanque está lleno de fluido y nosotros queremos sacar la bomba, vamos a tener un problema si no tenemos una válvula porque todo el fluido del estanque se va a salir. Entonces, para evitar ese problema, uno pone una válvula abajo de los estanques para evitar ese problema. Entonces, probablemente esta sea una válvula de bola, ¿cierto? Y acá tenemos la primera, una singularidad que es la salida de estanque, un codo de 90 grados que está en la descarga de la bomba. Entonces vamos a sumar esos tres accesorios, donde uno es la salida de estanque, el 1,5 el codo y 10 la válvula de paso. Y esto por la velocidad al cuadrado, que es 4,6, partido por la aceleración de gravedad en el sistema inglés, que es 2 por 32,2. Dado eso, el valor de la disipación viscosa asociada a nuestro problema, el delta H, va a ser igual a 11,6 pies. Entonces, tenemos ya todo resuelto para poder encontrar las disipaciones viscosas de nuestro problema. Entonces, vamos a tener que delta P partido en gamma más delta Z más delta B cuadrado partido en 2G es igual a menos delta H menos HB. ¿Cierto? El delta P lo determinamos anteriormente en la primera diapositiva y nos había dado que tenía un valor de menos 720 libras por pie cuadrado. Entonces vamos a ir reemplazando. Los 720 partido por el peso específico, y el peso específico recuerden que es la multiplicación de la densidad por la aceleración de gravedad. Entonces esto, recuerden que la densidad era 1,49 por la aceleración de gravedad, que es 32,2, más la diferencia de altura entre los estanques, que también la habíamos determinado, que era 20 pies,
más la diferencia cuadrática de velocidad, ¿no es cierto? La diferencia cuadrática de velocidad habíamos dicho que era menos 21,16. Profe, tengo una consulta. Sí. Es que sabe que en el número de Reynolds me da 5,7 por 10 elevado a 4. A ver, revisemos. 2 por 10 elevado a menos 5. Deja revisar que haya... Igual puede ser. Por 10 elevado a 4. Estoy tratando de revisar mi torpedo también. A ver. 1,49 por 4,6 por 2 partido en 12 partido por 2 por 2 por 10. Sí, tienes toda la razón. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener que corregir un poquito los detalles. Vamos a ver si hay cambios significativos. Ya, efectivamente 5,7 por 10 elevado a 4. Y entonces lo que va a cambiar esto va a cambiar levemente. Entonces vamos a buscar el 6 por 10 elevado a... Y nos daría aproximadamente 0,024. ¿Cierto? Entonces tendríamos que corregir la disipación viscosa. En vez de ser 0,02 va a ser 0,024. Aquí me van a cambiar los cálculos que yo tenía hechos levemente. Entonces voy a hacer la nueva estimación. 0,024 más, o sea, por 200 partido en 12 más 1 más 1,5 más 10 por 4,6 cuadrado partido 2 por 32,2. Ya, nos da ligeramente distinto. Nos da 13,57. Nos daría 13,6. ¿Ahí te hace más sentido? Sí, profe, es que como me hacía ruido el Sí, Reynolds, no, está súper bien que lo hayas comentado. Ya ahí sí está ahí, atento. Ahí sí está súper bien que hayas corroborado los valores que hemos reemplazado. Ya. Entonces, siguiendo con el problema, sería la velocidad cuadrática en menos 21,16 partido en 2 por 32,2. Y esto tiene que ser igual a la disipación viscosa que acabamos de estimar, que es 13,6. Esto sería menos 13,6. Esto nos daría menos H bomba. Entonces, al despejar esta ecuación, que nos debería dar un H bomba positivo. Entonces, esto sería menos 720 partido por 1,49 por 32,2. Tengo que resolver todo de nuevo. 2 más 21,16 partido por 2 por 32,2. Y esto tiene que ser igual a menos 13,6 menos X. Entonces, menos H bomba tiene que ser igual a 18,26 pies.
Esa es la altura de elevación que nos tiene que entregar la bomba. Ya. Entonces lo que vamos a hacer es transformar esta altura de elevación a unidades de altura que se relacionen con la curva de operación que nos informan en el problema. Ya. Si revisamos la curva de operación de la bomba, vamos a observar que la altura que nos informan acá está en metros. Igual acá está en pies. Ahí sí podríamos ocupar esta misma curva aquí. Entonces podemos observar este lado derecho de la curva, ¿cierto? Entonces el 18,26 debiera estar aproximadamente en este lado de la curva. ¿No es verdad? Eso sería el 18. Fíjense que todas las bombas están súper justas para poder mover este caudal. Entonces probablemente vamos a tener problemas para encontrar una bomba que satisfaga los requerimientos que tengamos. Por otro lado, debemos observar los caudales. Los caudales acá están informados en litros por minuto y en metros cúbicos por hora. Entonces vamos a transformar los pies cúbicos que salían acá, o sea, la velocidad que teníamos, en litros por minuto, para poder comparar el caudal y la altura de elevación para ver si alguna bomba se ajusta a los requerimientos que tenemos nosotros. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad, o sea, el caudal es la velocidad por el área transversal. La velocidad era 4,6 por el área transversal, sería pi cuartos, por el diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado es 2 partido por 12, que es el diámetro transformados a pies, y esto al cuadrado. Esto de acá nos va a dar 0,1 pies cúbicos por segundo, y vamos a hacer la transformación de pies cúbicos por segundo a litros por minuto, y eso corresponde a 1699 litros por minuto, equivale a un pie cúbico por segundo. Esto quiere decir que esto equivale a 169,9 litros por minuto. Entonces, si nosotros vamos y buscamos el 169,9, fíjense que es 169,9, ni siquiera está en la escala de la bomba. Entonces, ninguna de las bombas está cerca de mover el caudal que nosotros necesitamos. Entonces tenemos que buscar otra bomba para poder cumplir el cometido que nos informan en el problema. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Sí? Ya. Eso, alumnos, esos fueron los dos problemas que intentamos resolver. ¿Ya? La clase está grabada, y si van a poder acceder al material. Yo se las voy a subir a Canvas en un ratito más, una vez que se cargue. Ahí se las voy a dejar disponible. Y probablemente también les trate de subir algún otro problema resuelto para que lo tomen como referencia para lo que van a resolver en la tarea y en la evaluación con retroalimentación. ¿Ya? ¿Está claro? Súper. ¿Ya? Eso fue la clase de hoy. Me comprometo a subirles un problema resuelto más para que lo tengan como backup para estudiar. Dado eso sería el material y las clases que estarían para poder resolver las dos actividades evaluadas que van a tener. ¿Una duda, consulta? ¿Les quedó todo claro? ¿Hasta cuándo tenemos plazo, profe, de las tareas?
Sí, desde que se la subimos van a tener 7 días. Bien, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿puede volver un poco? Ya. ¿Dónde quieres que me devuelva Alexa? A la anterior a esa, ¿Esta? al final. Sí, ya, eso era todo. Gracias. Fíjate que estamos fuera de escala en el caudal, y si no tenemos ninguna curva que se ajuste medianamente a lo que nosotros necesitamos. Profe, la otra semana se retoman los laboratorios. Sí, vamos a retomarlo en la próxima semana, ¿ya? Ahí voy a tratar de juntar grupos porque nos atrasamos un poquito entre el congreso y la semana de movilización. Y yo creo que por lo menos como docentes siempre tratamos de respetar esas decisiones que tienen ustedes, pero eso obviamente tiene algunas consecuencias, ¿ya? No podemos descuadrar tanto el semestre, ¿ya? Durante el día o mañana les voy a subir la información para que lo tengan en cuenta y ahí voy a empezar a agendar las reuniones que están pendientes. Ya, profe. ¿Alguna duda, consulta? ¿Más? ¿Está todo claro? Ya, si no hay más dudas y consultas, podemos ir cerrando la clase y yo entre hoy día y mañana les voy a subir un par de problemas para que tengan resueltos, para que tengan como apoyo a lo que va a ser el estudio. Vale, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Cualquier duda, estaré atento al correo, me pueden escribir por el Teams cuando estén trabajando en sus trabajos y ahí yo los puedo ir orientando. Muchas gracias, profe. Ya que estén muy Nos vemos la bien. próxima semana. Nos vemos. Ya, profe. Chao. Ya, profe. Vean los videos, por favor. Pónganse al día. Ya, profe. Chao.